El Parque Nacional de Monfragüe se encuentra aproximadamente en el centro de la provincia de Cáceres. Es un paisaje único, saturado con la vegetación más mediterránea. Por aquí discurren las aguas nómadas de ríos que generan espectaculares nieblas, que se deslizan por las verdes laderas de pequeñas montañas, rodeadas estas de extensas dehesas y los bosques más fragosos. Monfragüe es también un paisaje cultural, con vestigios que ponen de manifiesto la presencia humana desde hace miles de años. Monfragüe es sinónimo de densos bosques y matorrales, de infinitas dehesas ahuecadas, de esbeltos roquedos cuarcíticos, de sinuosos ríos y arroyos y sobre todo de biodiversidad. Monfragüe fue el primer paisaje protegido de Extremadura, entre otras razones por albergar el 70% de las especies protegidas de España. Este parque nacional es una de las mayores representaciones europeas y mejor conservadas del bosque mediterráneo. El Parque Nacional de Monfragüe constituye una de las zonas más representativas y mejor conservadas de bosque y matorral mediterráneo. Fue declarado Parque Natural en 1979, Zona de Especial Protección de Aves en 1988, Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 2003 y Parque Nacional en 2007. Monfragüe tiene una extensión de unas 18.396 hectáreas y su superficie abarca los términos municipales de 7 municipios: Torrejón el Rubio, Serradilla, Serrejón, Malpartida de Plasencia, Jara y Cejo, Casas de Mirabete y Toril. Aquí el bosque de encinas y alcornoques generan espacios saturados de biodiversidad y la orientación de las sierras hace que existan fronteras de vegetación parceladas por el sol, generando paisajes con todas las tonalidades de verdes. Las solanas y umbrías dan paso a vertiginosos roquedos, formados por farallones cuarcíticos. Este área natural puede considerarse como un valle surcado por los ríos Tajo y Tieta. Las sierras que delimitan este valle acogen una importante variedad de biotopos, configurando un parque con identidad propia.
El nacimiento de Monfragüe como espacio protegido se produce en la década de los años 70 del siglo pasado. Ahí nos encontramos varios hechos. El primero es que en esas fechas el gobierno, el Estado, facilita la repoblación de eucaliptos de ciertas zonas marginales, que eran zonas más o menos improductivas o poco productivas, y ciertos propietarios se acogen a esa posibilidad y se inicia una gran plantación de eucaliptos en el mismo centro de Monfragüe. Con ello, con la plantación de eucaliptos, se empieza a aterrazar el territorio y se elimina la vegetación autóctona. Paralelo a esto surgen los primeros románticos de la conservación de la naturaleza de Extremadura, se agrupan en torno a una asociación en la que destaca muy especialmente Jesús Garzón y bueno, pues hacen distintos actos para oponerse, distintos actos de protesta y a la vez piden que se declare espacio protegido. Al final, después de varios años, Monfragüe sale ganando con las tesis conservacionistas y Monfragüe es declarado Parque Natural el 4 de abril de 1979. Diría que Monfragüe es uno de los mejores representantes del ecosistema mediterráneo en la península ibérica. Encontramos 4 formaciones naturales o biotopos muy bien definidos. Uno de ellos es el matorral y bosque mediterráneo. Nos encontramos con una de las mayores manchas y mejor conservadas de matorral y bosque mediterráneo, por un lado. Por aquí circula el río Tajo, por tanto hay abundante agua. Hablaríamos del ecosistema de riberas, de ríos, charcas, embalses. Hay abundante agua, por tanto. Nos encontramos con grandes roquedos, que son verdaderos baluartes defensivos de la avifauna, y por otro lado, muy importante, Monfragüe está rodeado de una extensísima zona avesada, de cientos de miles de hectáreas. Tenemos, por tanto, los elementos fundamentales para que pueda vivir la fauna aquí. Hay refugio, a través de los roquedos y el matorral y bosque mediterráneo, hay abundante agua y la dehesa, que no es otra cosa que el viejo bosque mediterráneo transformado por el hombre en beneficio propio, pero también de la avifauna, por tanto hay alimento. Esos 3 elementos hacen de Monfragüe un lugar irrepetible en toda la península ibérica. Ejemplos claros de estos valores es que aquí nos encontramos con la mayor colonia de buitre negro con unas 350 parejas en toda su área de distribución. Nos encontramos especies como el águila imperial, entre aproximadamente 12 parejas reproductoras todos los años. Es una de las especies declaradas en mayor peligro de extinción, 25 cigüeñas negras, y si hiciéramos un análisis de todas las avifauna representativas del bosque mediterráneo, nos encontraríamos en que Monfragüe es el número 1 con mucha diferencia a nivel europeo. Sí, efectivamente lo más conocido son las aves y lo más importante, pero eso no significa que no haya presencia del resto. Nos encontramos con todo tipo de fauna, desde la más pequeña e insignificante de insectos, anfibios, mamíferos, por supuesto que hay especies cinegéticas como el ciervo o el jabalí y además en gran cantidad.
Si hubiera que definir la flora, yo diría que la encina y el alcornoque son los elementos que mejor lo definen en la masa arbórea. Luego, en los ámbitos del matorral y bosque mediterráneo, en las solanas encontramos jaras y brezos principalmente, y en las umbrías quejigos, madroños y durillos, por ejemplo. En el roquedo nos encontramos con enebros, con dedaleras, con cenizo, y en los ecosistemas acuáticos obviamente aparecen fresnos y alisos. Monfragüe además cuenta con una zona de uso público verdaderamente privilegiada. De hecho, la realidad es que desde la zona de uso público se puede ver más que dentro de la reserva. ¿Por qué? Porque pasa el río Tajo y a un lado está el roquedo, que es donde anidan esa gran cantidad de fauna, y por otro lado los caminos y las carreteras. Es un lugar privilegiado. Por eso, por Monfragüe, hoy día pasan más de 400.000 visitas al año. Monfragüe no sería nada sin las gentes de Monfragüe. Desde toda la vida se ha seguido quitando el corcho, se ha seguido explotándolo de modo sostenible. En Monfragüe se ha generado un modelo de desarrollo sostenible desde tiempos remotos, y los verdaderos protagonistas de ese desarrollo son las gentes de Monfragüe, es decir, la población, estos 14 términos municipales que nos rodean y que nos ayudan en la conservación de este magnífico espacio. Monfragüe es la definición más hermosa de naturaleza. Es un mosaico verde de espacios con identidad propia, que te hablan con solo observarlos. Es un pueblo de árboles que están mágicamente conectados, hilados con la sutileza de la lluvia para que te empapes de emociones. Aquí el bosque lo cubre todo y te hace sentir. Y las ramas y hojas danzan con vientos y juegan con aguas para comunicarse contigo. En este paisaje natural, hasta los árboles se sonrojan porque cada elemento tiene vida y cada espacio te lo susurra.
Monfragüe es un sitio icónico para la fotografía de naturaleza. Vamos a hablar de especies de fauna, como de flora, como del paisaje. Evidentemente, cualquier fotógrafo de naturaleza ama Monfragüe para realizar su actividad. El fotógrafo de naturaleza que visita Monfragüe, yo pienso que no busca algo concreto. Evidentemente, las aves son un reclamo realmente brutal para el fotógrafo de naturaleza, pero si hablamos del paisaje de Monfragüe, evidentemente, el río Tajo entre esos cortados del Salto del Gitano es un sitio realmente icónico para fotografía de paisaje. El fotógrafo de naturaleza realmente busca llevarse algo a su casa, ¿no? Pero fuera de ahí va a buscar vivir una experiencia que probablemente no vaya a vivir nunca más y que se va a quedar en su cabeza y en su cámara. Los fotógrafos de naturaleza, evidentemente, hay un gran público de fotógrafos nacionales, pero Monfragüe es un destino muy demandado a nivel europeo. Hay una cantidad de visitantes extranjeros que casi superaría a los visitantes nacionales. Un high, si hablamos de un high, realmente sería un pequeño escondite que te permite acercarte a la fauna de una forma que sería imposible realizar en otras circunstancias, ¿no? La fotografía dentro de high pues te permite vivir una experiencia, llevarte una fotografía, un plano de vídeo, simplemente observar el comportamiento de un animal que evidentemente por tus propios medios sería mucho más complicado realizar. Monfragüe es un sitio que realmente invita a cualquier amante de la naturaleza a visitar y a vivir. Monfragüe es conocido, yo creo, por cualquier naturalista, fuera de los naturalistas, cualquier amante de la fotografía de naturaleza. Es un destino que no puede fallar en tu agenda, desde luego que sí. Monfragüe tiene algo mágico. Monfragüe es un lugar muy interesante para ver aves porque tiene aves, por ejemplo, para gente de otros sitios que ya no existen ahí. Es como de espacios naturales que en muchos sitios se han perdido y tiene una muy gran diversidad. Pues las especies que la gente, sobre todo la gente de fuera, quiere ver son diferentes especies de águilas, águila calzada, águila imperial e ibérica, que es única para mucha gente. La cigüeña negra, es que todo se encuentra como en un sitio, los buitres, y eso es lo que hace único Monfragüe.
A mí me gusta ver aves porque siempre, creo que a toda mi vida los llevé dentro, como dentro de mi alma. Me encantan cuando están volando, cuando se posan, cuando se comportan de una u otra manera. Cuando ves un águila imperial sobrevolando o los buitres ahí comiendo caroña, es que es algo, sí, para mí único dentro de la naturaleza. Lo del bird watcher es un poco complejo porque hay los que son los twitches, que van ahí, boom, 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 van por las especies. Eso no, eso es algo que a mí no me gusta nada. A mí me gusta el sentido del sitio, que ves el pájaro y su entorno, entonces capturas una imagen totalmente diferente y no tan rápida, y yo creo eso es lo que se te graba mucho más. Los mejores momentos para ver aves en Monfragüe yo creo que es todo el año. Por ejemplo, ahora en otoño es precioso ver las grullas, en primavera ves todas las aves cantando y por las noches puedes escuchar un búho, entonces yo creo que cada época tiene su encanto. Bueno, si llevas pájaros en el alma, ¿cómo va a ser solo en el momento que vienes aquí? Lo llevas siempre, pero no es una obsesión, es una gran alegría poder verlos. El Parque Nacional de Monfragüe está catalogado como Reserva Starlight de la Biosfera por el Instituto Astrofísico de Canarias. Es una catalogación que se otorga a los sitios o a las zonas donde hay una baja contaminación lumínica y una poca, baja, cero, nula, como es en este caso, contaminación atmosférica. Por la noche en Monfragüe podemos ver nebulosas, cúmulos, planetas y por supuesto las constelaciones, aparte de la Vía Láctea, claro. Durante todo el año se hacen observaciones y durante todo el año los cielos son espectaculares, o sea, tanto en verano como en invierno. Podemos hacer en cualquier época con las diferentes constelaciones que se ven en cada momento. De hecho, hay mucha gente que viene 2 o 3 veces al año porque se ven diferentes cielos. Bueno, para mí las noches de Monfragüe sí son tan interesantes como los días o más. En Monfragüe tenemos, como sabéis, muchos recursos con carácter ornitológico y prehistórico, etcétera, pero lo que es el tema de la astronomía, que es algo nuevo y que de repente esté puesto al alcance de tu mano en un sitio como este tan espectacular. Monfragüe por la noche es una experiencia sensorial. Bueno, son los sonidos de la noche que siempre decimos, por eso nos gusta tanto salir a campo, a cielo abierto y no solo ver, sino también escuchar. Y es una maravilla, o sea, cuando uno viene de una ciudad y se mete en un paraje como este, hay mucha gente que nos dice que ya solo estar aquí para ellos por la noche, poder estar en una zona así por la noche, para ellos ya es toda una experiencia. O sea que es maravilloso desde mi punto de vista. Monfragüe es un compendio de paisajes donde el agua
es también protagonista y donde los bosques de ribera se aferran a sus orillas arropando los cauces de pequeños arroyos como si fueran un secreto que hay que guardar. Igual que las umbrías, donde el denso matorral filtra la luz entre la espesura y te hace valorar la esencia de lo pequeño. La dehesa lo cubre todo. Aquí el bosque ahuecado se extiende por gran parte de la superficie del parque denominada Zona Periférica de Protección, habitada por encinas y alcornoques. Los ecosistemas acuáticos en Monfragüe pintan de azul el territorio. Y los desnudos roquedos, cubiertos por llamativos líquenes, son los lugares idóneos para la nidificación de diferentes especies de aves. En el Parque Nacional viven más de 280 especies diferentes de vertebrados. Pero Monfragüe no es solamente un lugar único por su flora o por su fauna, es además un retazo de la historia más natural, donde el tiempo, con la complicidad de un clima muy especial, ha moldeado, junto con la actividad humana, un espacio extraordinario. Un trozo de naturaleza que nunca te cansas de observar, un paisaje lleno de las emociones más naturales. Bueno, yo cuando me preguntan que de dónde soy, siempre digo que soy de Monfragüe. Yo no digo nunca ninguna localidad, porque para mí es, digamos, el sitio de referencia de donde son mis raíces y de donde procedo. Monfragüe para mí es naturaleza, es vida, es calma, tranquilidad, inspiración. Monfragüe es una cantidad de aspectos increíbles de la vida y hablando de la fotografía, inigualable, de la experiencia de vivir dentro de él, es para mí casi un sueño. Bueno, Monfragüe quizás me transmite, no sé, algo como regresar a mis raíces, porque es un sitio tan único y tan tiene como algo de la África, de donde nosotros salimos y de donde todo evolucionó, y aquí todavía lo tenemos y me gusta estar aquí y protegerlo de manera que se pueda. Para mí, Monfragüe es primero un espacio protegido de gran prestigio a nivel mundial, eso sería lo primero, y además es un espacio donde me ha permitido desarrollar mi vocación y mi actividad profesional durante más de 30 años, y además acompañados de un equipo humano y profesional extraordinario que nos ha permitido a todos abrir las puertas al parque, hacerlo visitable, hacer ese uso y disfrute que hace referencia la misma legislación, y además, muy importante, a través de la educación ambiental nos ha permitido colaborar en la construcción de un planeta mejor.